¿Alguna vez has comprado un electrodoméstico nuevo y has tirado el manual sin siquiera abrirlo? La mayoría de nosotros hace eso, ¿verdad? Pensamos que ya sabemos cómo funciona, que todo es muy obvio, pero cuando el aparato presenta algún problema o no funciona como esperábamos, corremos a buscar ese manual que habíamos tirado a la basura. La vida funciona de manera parecida. Y hoy quiero hablarte del manual más importante que existe. Muchas personas viven como si supieran exactamente cómo funciona la vida, tomando decisiones importantes sin consultar ningún tipo de guía. Pasan horas en las redes sociales observando la vida de los demás, pero no dedican ni unos minutos a entender cuál es el propósito de su propia existencia. Si estás buscando respuestas reales, si quieres comprender cómo vivir con plenitud y significado, este vídeo es para ti. Vamos a descubrir juntos dónde encontrar el verdadero manual de la vida. El tiempo es el único recurso que no podemos recuperar una vez que se ha ido. Cada minuto que pasa es una oportunidad única para construir algo significativo o simplemente dejar que la vida se nos escape entre los dedos. La diferencia entre las personas que logran resultados extraordinarios y aquellas que viven en la mediocridad está en cómo utilizan sus horas libres. Mientras unos invierten ese tiempo en su crecimiento personal, otros lo desperdician en distracciones que no aportan ningún valor. Piensa en los últimos días de tu vida. ¿Cuántas horas has pasado deslizando el dedo en el feed de las redes sociales sin ningún propósito? ¿Cuántos minutos has invertido en actividades que realmente importan para tu futuro? El problema no es tener momentos de descanso. Todos los necesitamos. La cuestión es cuando el tiempo libre se convierte en tiempo perdido, cuando nos volvemos consumidores pasivos de la vida en lugar de constructores activos de nuestro destino. Cada elección que hacemos con nuestro tiempo libre es una semilla que plantamos para el futuro. Si sembramos semillas de distracción y pasividad, cosecharemos una vida sin rumbo ni propósito. Pero si elegimos sembrar semillas de conocimiento, reflexión y crecimiento, construiremos un legado que puede impactar no solo nuestra vida, sino también la de las futuras generaciones. La pregunta es, ¿qué tipo de semilla estás sembrando con tu tiempo? Las redes sociales se han convertido en ventanas abiertas a la vida de otras personas. Pasamos horas espiando a través de esas ventanas, observando vacaciones perfectas, relaciones ideales y logros que parecen inalcanzables. Es como si siempre estuviéramos al otro lado del cristal, mirando hacia dentro de la casa de los demás, comparando nuestra realidad con la versión editada que ellos deciden mostrar. Mientras tanto, nuestra propia vida queda en segundo plano, esperando nuestra atención. Esa obsesión por observar a los demás crea un ciclo peligroso de comparación e insatisfacción. La Biblia nos advierte sobre esto en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, donde dice que cuando nos comparamos entre nosotros mismos, no actuamos con sabiduría. Empezamos a medir nuestro valor por lo que vemos en la pantalla del móvil, olvidando que cada persona tiene sus propias luchas y desafíos que no aparecen en las fotos. El tiempo que pasamos consumiendo la vida ajena podría usarse para construir nuestra propia historia. Lo más preocupante es que esa ventana hacia la vida de los demás nos aleja de la ventana más importante, la que nos permite mirar dentro de nosotros mismos. Perdemos la capacidad de reflexión, de autoconocimiento, de entender quiénes somos realmente y qué queremos de la vida. Nos volvemos adictos a la aprobación externa, a los me gusta y los comentarios, mientras nuestra alma clama por algo mucho más profundo y verdadero. Si las redes sociales son ventanas hacia la vida de otros, la Biblia es un espejo que refleja nuestra propia alma. Cuando abrimos sus páginas, no estamos allí para juzgar o observar a otras personas,
sino para confrontarnos con nosotros mismos. Es un encuentro íntimo y a veces incómodo con nuestra verdadera identidad. Cada versículo funciona como una luz que ilumina rincones oscuros de nuestro corazón, revelando tanto nuestras virtudes como nuestras debilidades. Este espejo no miente ni nos halaga, muestra exactamente quiénes somos, sin filtros ni ediciones. A veces, lo que vemos no es agradable, y nuestra primera reacción puede ser apartar la mirada o cerrar el libro. Pero es precisamente en esos momentos cuando ocurre la transformación más profunda. La palabra de Dios tiene el poder de mostrarnos no solo nuestros errores, sino también el camino hacia el cambio. Es como tener un GPS espiritual que nos guía desde donde estamos hasta donde necesitamos llegar. Lo más interesante es que, a diferencia de las redes sociales que nos hacen sentir insuficientes, la Biblia nos confronta con amor. Nos muestra nuestros defectos no para destruirnos, sino para reconstruirnos. Cada página es una invitación a la transformación, una oportunidad para crecer y convertirnos en la persona que Dios planeó que fuésemos. Es el espejo que no solo refleja, sino que también restaura. Si este mensaje está tocando tu corazón hasta aquí, cuéntamelo en los comentarios. Y si aún no te has suscrito al canal, sería una enorme alegría contar contigo como parte de esta familia que busca crecer espiritualmente cada día. Sigamos adelante. ¿Cuántas veces te has sorprendido quejándote de lo egoístas que son las personas, de lo perdido que está el mundo, de cómo ya nadie tiene valores? Es natural señalar los problemas que hay a nuestro alrededor, pero existe una verdad que pocos se atreven a enfrentar. El cambio que queremos ver en el mundo debe comenzar dentro de nosotros. Es mucho más fácil criticar los defectos de los demás que reconocer y trabajar los nuestros. Jesús nos enseñó esto de forma muy clara en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 3 al 5, cuando preguntó: ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? La madurez emocional y espiritual llega cuando dejamos de esperar que los demás cambien y asumimos la responsabilidad de nuestra propia transformación. No podemos controlar las actitudes de las personas que nos rodean, pero sí tenemos control total sobre nuestras reacciones, decisiones y comportamientos. Ese cambio personal no es un proceso fácil ni rápido. Requiere humildad para reconocer errores, valentía para enfrentar verdades incómodas y perseverancia para no rendirse en los momentos difíciles. Pero cuando asumimos esa responsabilidad, descubrimos un poder transformador que siempre estuvo dentro de nosotros. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en agentes de cambio, empezando por nuestra propia vida. Vivimos en una época en la que la verdad se ha vuelto algo relativo, donde cada uno tiene su verdad y todo parece cuestión de opinión personal. Pero hay una diferencia fundamental entre verdades personales y la verdad con mayúscula. La Biblia nos presenta algo revolucionario. La verdad no es solo un concepto o una idea abstracta, sino una persona real y viva. Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso cambia por completo nuestra manera de entender lo que es la verdad. Cuando la verdad es una persona, nuestra relación con ella se vuelve íntima y personal. Ya no estamos tratando con normas frías o filosofías distantes, sino con alguien que nos conoce profundamente y nos ama incondicionalmente. Esa persona verdad no vino para condenarnos ni hacernos sentir pequeños, sino para liberarnos de las mentiras que creemos sobre nosotros mismos y sobre la vida. Es una relación que transforma nuestra existencia desde dentro hacia afuera. Lo más extraordinario es que esa verdad viva no está limitada a las páginas de un libro antiguo. Sigue activa y presente en nuestras vidas hoy.
a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Esto significa que podemos tener una relación real y dinámica con la verdad, conversar con ella, ser guiados por ella, ser consolados y fortalecidos por ella. La verdad deja de ser algo que solo conocemos intelectualmente para convertirse en alguien con quien vivimos a diario. Cuando compras un aparato electrónico nuevo, siempre viene acompañado de un manual de instrucciones. Ese manual ha sido escrito por quien creó el producto, quien conoce cada detalle de su funcionamiento. El fabricante sabe exactamente cómo debe utilizarse ese aparato para que funcione perfectamente y dure mucho tiempo. Conoce sus limitaciones, los cuidados necesarios y el potencial máximo de lo que ha creado. De la misma manera, Dios es nuestro creador y la Biblia es el manual que Él nos dejó. En ese manual divino encontramos la mente de nuestro fabricante. El salmista David lo expresó maravillosamente en el Salmo 119, versículo 105, cuando dijo: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Cada página revela cómo piensa Él, cuáles son sus valores, sus propósitos para nuestra vida y su amor por nosotros. Así como un manual técnico contiene información específica sobre el voltaje, la capacidad y el mantenimiento, la Biblia contiene información concreta sobre cómo vivir de forma plena. El problema es que, igual que hacemos con los manuales de los aparatos, muchas personas dejan de lado ese manual espiritual, creyendo que saben vivir sin necesidad de instrucciones. Presuponen que la vida es simple e intuitiva, que pueden descubrirlo todo por sí solas. Pero cuando aparecen los problemas, cuando la vida se rompe o no funciona como esperaban, se sienten perdidas sin saber dónde buscar orientación. El manual siempre ha estado ahí, esperando ser consultado. Todos hemos vivido la frustración de tener un aparato que no funciona como debería. El microondas que no calienta bien. El televisor que no se conecta a Internet, el móvil que se descarga demasiado rápido. La mayoría de las veces, corremos a buscar en Google o llamamos a un técnico, pero rara vez pensamos en revisar el manual que venía con el producto. Cuando por fin consultamos las instrucciones del fabricante, descubrimos que el problema se podría haber evitado con solo haber leído unas pocas páginas desde el principio. La vida funciona exactamente del mismo modo. Cuando ignoramos el manual que Dios nos dejó, acabamos cometiendo errores que podrían haberse evitado fácilmente. Tomamos decisiones basadas únicamente en nuestra experiencia limitada o en los consejos de personas que tampoco han leído el manual. El resultado son relaciones rotas, elecciones que nos perjudican, vacío existencial y una sensación constante de que algo nos falta. Es como intentar montar un mueble complejo sin mirar las instrucciones. Posible, pero mucho más difícil y con más errores. La arrogancia de creer que no necesitamos orientación es una de las mayores trampas de la vida moderna. Suponemos que somos autosuficientes, que nuestra inteligencia y experiencia son suficientes para afrontar los retos de la existencia. Pero la humildad de reconocer que necesitamos ayuda, que existe una sabiduría superior a la nuestra, es el primer paso hacia una vida más plena y con sentido. El manual no está ahí para limitarnos, sino para librarnos de errores innecesarios. Pero la Biblia no es solo un manual técnico con instrucciones frías y distantes. Es mucho más que eso. Es una carta de amor escrita especialmente para nosotros. Jesús no nos dejó únicamente reglas que seguir o mandamientos que obedecer, sino una declaración apasionada de su amor por cada uno de nosotros. Cada página revela el corazón de un Dios que nos conoce íntimamente, que se preocupa por nuestros miedos, sueños y luchas cotidianas. Es como recibir una carta personal de alguien que nos ama profundamente. Esa carta de amor nos muestra que no somos productos defectuosos, ni proyectos abandonados por el Creador.
En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hijos amados, creados con un propósito y destinados a la grandeza. Cuando leemos la Biblia con esta perspectiva, cada versículo se convierte en una palabra de ánimo, cada historia en un ejemplo de cómo Dios actúa en nuestra vida. Lo más hermoso es que esta carta no está pensada solo para ser leída una vez y guardada en una estantería. Es una comunicación viva y dinámica que nos habla de formas diferentes cada vez que la leemos. El mismo versículo que hoy nos consuela, mañana puede desafiarnos y la próxima semana puede inspirarnos a tomar una acción concreta. Es una carta que crece con nosotros, que se adapta a nuestras necesidades y a nuestras etapas de la vida, porque fue escrita por alguien que nos conoce mejor que nosotros mismos. Si todo esto que has escuchado hasta ahora ha tocado algo dentro de ti, entonces detente un momento, respira hondo, olvídate del ruido, de las comparaciones, de las exigencias. Ahora solo estás tú y Dios. No fuiste creado para vivir en piloto automático, ni para ir por la vida perdido, tomando decisiones a oscuras. Existe un manual, existe un autor de tu vida que quiere guiarte, restaurarte y amarte de verdad. Si sientes que necesitas dirección, consuelo, un nuevo comienzo, hablemos con él ahora, no con palabras bonitas, sino con sinceridad. Cierra los ojos, si puedes, no lo postergues más. La vida es demasiado valiosa como para vivirla sin propósito. Oremos juntos, porque hoy puede ser el comienzo de la transformación que tanto necesitas. Dios mío, mi amado Padre, aquí estoy, delante de ti, con el corazón lleno de gratitud por todo lo que he aprendido hoy. Gracias por mostrarme que no tengo que vivir perdido en este mundo, como alguien que intenta usar un aparato sin manual. Tú eres mi creador, el único que conoce cada detalle de mi funcionamiento, cada sueño plantado en mi corazón, cada herida que necesita ser sanada. Padre, confieso que muchas veces he actuado como si lo supiera todo, como si pudiera navegar por la vida solo con mi propia sabiduría. ¿Cuántas veces he dejado tu palabra de lado, pensando que sabía lo que era mejor para mí? Perdóname por esa arrogancia, Señor. Perdóname por malgastar horas preciosas mirando la vida de otros en las redes sociales, mientras mi propia vida quedaba en segundo plano, esperando mi atención. Reconozco, mi Dios, que he estado usando mi tiempo libre de forma improductiva, sembrando semillas de distracción cuando podría estar sembrando semillas de crecimiento y propósito. Ayúdame a valorar cada minuto que me das, porque sé que el tiempo es el único recurso que no puedo recuperar una vez que se ha ido. Señor, transforma mi corazón para que deje de compararme con los demás. Cuando Pablo escribió que no actuamos con sabiduría al compararnos entre nosotros, estaba hablándome directamente. Líbrame de esa prisión de la comparación y la insatisfacción. Ayúdame a mirar dentro de mí, a usar tu palabra como espejo de mi alma, incluso cuando lo que vea no sea agradable. Padre mío, quiero que la Biblia sea más que un libro en mi estantería. Quiero que sea mi lámpara para los pies y luz en mi camino, como declaró David. Que al abrir sus páginas esté dispuesto a ser confrontado, a ser transformado, a ver tanto mis virtudes como mis debilidades. Dame valor para no apartar la mirada cuando tu verdad me incomode. Jesús, gracias por no ser solo un concepto abstracto, sino una persona real y viva. Tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, y eso lo cambia todo para mí. No estoy tratando con normas frías ni con filosofías lejanas, sino con alguien que me conoce profundamente y me ama incondicionalmente. Quiero tener una relación íntima contigo, hablar contigo, ser guiado por ti cada día. Padre,
Ayúdame a asumir la responsabilidad de mi cambio personal. Es muy fácil señalar con el dedo los problemas de los demás, pero tú me enseñas a través de Jesús que primero debo quitar la viga de mi propio ojo. Dame humildad para reconocer mis errores, valentía para enfrentar verdades incómodas y constancia para no rendirme en los momentos difíciles. Señor, cuando los problemas de la vida aparezcan, cuando las cosas se rompan o no funcionen como yo esperaba, recuérdame consultar primero tu manual antes de buscar otras opiniones. Tú conoces mis limitaciones, los cuidados que necesito y mi máximo potencial, porque tú me creaste con tus propias manos. Dios mío, gracias porque tu palabra no es solo un manual técnico, sino una carta de amor escrita especialmente para mí. En cada página veo tu corazón, que se preocupa por mis miedos, sueños y luchas diarias. Cuando Pablo me recuerda que soy tu creación, creado en Cristo Jesús para las buenas obras que preparaste de antemano para mí, mi corazón se llena de propósito y esperanza. Padre, que dedique al menos 15 minutos de mi día para leer tu palabra, preferiblemente por la mañana, antes incluso de coger el móvil. Cuando me sorprenda perdiendo el tiempo en las redes sociales, recuérdame hacer una pausa y preguntarme, ¿cómo puedo utilizar este tiempo de una manera más productiva? Y cuando me enfrente a problemas o decisiones difíciles, que siempre consulte primero tu manual de vida. Gracias, mi Dios, porque no necesito navegar por la vida sin dirección. Me amas tanto que escribiste una carta personal con todas las instrucciones que necesito. Esa carta está llena de sabiduría, amor y propósito, y me espera cada día. Que tu Espíritu Santo me ayude a aplicar estas verdades en mi vida diaria, que yo sea sal y luz en este mundo, empezando por la transformación dentro de mí mismo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Después de todo lo que hemos hablado hoy, espero que hayas comprendido la importancia de tener un manual para la vida. Hemos visto que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que debemos usarlo con sabiduría, que las redes sociales pueden alejarnos de nosotros mismos y que la Biblia funciona como un espejo que nos muestra quiénes somos realmente. Descubrimos que el cambio comienza dentro de nosotros, que la verdad es una persona viva y que Dios nos dejó instrucciones claras sobre cómo vivir bien. Si quieres empezar a aplicar estas verdades en tu vida, aquí tienes 3 pasos prácticos. Primero, dedica al menos 15 minutos de tu día a leer la Biblia, preferiblemente por la mañana, antes de mirar el móvil. Segundo, cada vez que te sorprendas perdiendo el tiempo en las redes sociales, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo puedo aprovechar mejor este tiempo? Tercero, cuando enfrentes un problema o una decisión difícil, consulta primero el manual de la vida antes de buscar otras opiniones. Recuerda, no necesitas recorrer la vida sin rumbo. El Creador del universo te ama tanto que escribió una carta personal con todas las orientaciones que necesitas. Esa carta te está esperando, llena de sabiduría, amor y propósito. Si este video ha tocado tu corazón de alguna manera, tengo algunos pedidos especiales para ti. Primero, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Así no te perderás ningún mensaje que puede transformar tu vida. Segundo, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento de tu vida en el que más necesitaste un manual y cómo afrontaste esa situación? Tus experiencias pueden animar a otras personas que están pasando por momentos parecidos. Y por último, si conoces a alguien que está perdido, sin rumbo en la vida, comparte este video con esa persona. A veces, una palabra en el momento justo puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.